Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Nos saluda Max Villanueva y en esta ocasión, en el episodio número 154, tengo el gusto de presentarles a Gustavo Balbuena, de quien voy a hacer una breve resumen profesional enseguida, pero antes pues agradecerte, Gustavo, la oportunidad en tu agenda. Sé que es a veces complejo empatarlo, pero gracias por esta oportunidad de coincidir contigo. Por favor, Max, encantado de estar aquí acompañándote y feliz de conversar en estos temas tan interesantes que nos atañen a todos hoy en día. Y bueno, no es para menos, Gustavo Balbuena es un referente internacional en la aplicación de inteligencia artificial, específicamente en el ámbito del talento humano. Tiene una trayectoria de más de 18 años liderando transformaciones a gran escala en organizaciones globales y actualmente se desempeña como Senior People Partner para Global Tech International en Walmart, donde desde ahí ha liderado iniciativas tecnológicas que han impactado directamente a más de 2.2 millones de colaboradores alrededor del mundo. Da la dimensión de lo que platicamos el día de hoy. Y desde este rol también ha impulsado la implementación de herramientas innovadoras como el PeopleBot 2.0, entre otros, posicionándose a la vanguardia en el uso estratégico de la inteligencia artificial generativa aplicada al talento humano. Y su enfoque no solamente se basa en la adopción de tecnología, sino también cómo esta puede amplificar el potencial humano cuando logramos implementarla con propósito, ética y visión. Y esto ha permitido que Gustavo trabaje, bueno, en varias partes del mundo, en las Américas, Europa, Medio Oriente, África, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva única y muy práctica sobre cómo escalar la transformación digital en diferentes entornos culturales. Además, bueno, se ve reforzada por su formación académica en instituciones de renombre como Stanford University, donde se especializó en liderazgo impulsado por IA, en Wharton School, donde profundizó el uso de inteligencia artificial para la gestión de personas. Y además, Gustavo comparte un gusto en poder también difundir sus conocimientos como orador internacional, consultor en innovación y transformación digital, y ha sido reconocido por su capacidad para conectar con el mundo tecnológico con necesidades reales de las personas. Además, hablaremos mucho de algunos proyectos adicionales como un podcast que él tiene y bueno, con este antecedente espero que nuestro auditorio se dé una idea de hacia dónde va y de la profundidad que vamos a tener en esta charla con Gustavo. Y bueno, además de hablar de estos temas que tú dominas, Gustavo, siempre iniciamos con nuestras charlas con nuestros invitados, pues tratando de conocer un poco cómo llegas a este mundo, tú, cuál es tu formación previa, eres de Colombia, pero cómo te vas incursionando en tu desarrollo profesional hasta llegar a específicamente tratar estos temas tan detallados de inteligencia artificial y talento humano. No, pues Max, muchísimas gracias primero por tu generosa y extensa introducción. Yo creo que tú lo abarcaste todo, digamos, para resumir en breves palabras un poco mi jornada. Yo soy originalmente colombiano, donde inicié mi carrera. Tuve la oportunidad de encontrar una práctica profesional en una compañía justamente mexicana que aprecio mucho, con grandes líderes con los que tuve la oportunidad de trabajar y que me dieron la oportunidad de empezar a formarme bien temprano en mi carrera. Yo termino en recursos humanos por accidente. Yo creo que a muchos de los que trabajamos en recursos humanos nos pasó algo similar. Mi formación académica es negocios internacionales, administración de negocios internacionales. Y digamos, mi campo de especialidad en el que siempre trabajé alrededor de mi carrera fue finanzas internacionales, mercado de capitales, y era justamente donde quería desarrollar mi carrera, pero por cosas de la vida termino aprovechando una oportunidad en esta gran compañía, como te digo. Era una oportunidad que me llamaba la atención desde el punto de vista de compañía, de carrera y de todo lo que ofrecía. Y bueno, dije, después seguramente de un año de práctica voy a tener la oportunidad de desarrollar una carrera en finanzas. Y pues, ¿qué crees? 20 años después seguimos involucrados en el área de talento humano. Y no creas, el tema del background financiero me sirvió muchísimo porque desde el punto de vista como People Partner me ha permitido hablar el lenguaje de los negocios. Y más que una persona enfocada en temas de talento, soy un socio de negocio que aporta valor desde el punto de vista de las personas. Entonces, digamos, esos fueron mis inicios. Luego tengo el chance de, contra todo pronóstico, porque mi jefe no lo podía creer cuando le dije que me iba de Cemex, a probar, en realidad era una aventura,
a trabajar con una startup de tecnología que se llama Spring Mobile Solutions. Tenía la oportunidad de, como decimos en América Latina, de pasar de ser a cola de león a ser cabeza de ratón. Entonces paso de una compañía gigante como Cemex a trabajar en una startup de tecnología. Pero aquí tuve la oportunidad de liderar la función de talento humano para América Latina. Participamos en un par de procesos de M&As, divestitures, mergers, rediseñamos ciertos países dentro de la organización, una reorganización muy grande en México, Chile, y bueno, esto me permitió mostrarme, foguearme y aprender mucho de esta organización. Y posteriormente esta empresa también entra en un proceso de reestructura y de ahí veo la oportunidad de moverme a una compañía del sector industrial que se llama Ingersoll Rand, que también pues es una organización en la que aprecio mucho y aprendí un montón y quienes fueron quienes me trajeron, digamos, de alguna manera a Estados Unidos. Empecé mi carrera con ellos en Colombia, lideré la operación de Colombia, el Caribe, luego nos expandimos a la región andina y posteriormente me vengo como especialista de talento y gestión del cambio para los Estados Unidos, trabajando desde Miami y viendo todo el negocio de América Latina. Esta compañía nuevamente entra en un proceso de spin-off, de división de la organización. Yo me voy con el sector industrial y desde ahí tengo la oportunidad también de liderar todo el proceso de talent management para a nivel global, a escala global, reportándole al CPO, al Chief People Officer de la organización y bueno, eh, teniendo la oportunidad también de tener una visibilidad con la C-suite de esta organización. Y bueno, aquí nos podríamos quedar todo el día, pero para hacerte el resumen corto, nuevamente tomo una decisión radical con esta organización y me vengo para Walmart. Es ahí hace 5 años empiezo esta aventura y esta jornada con ellos. Pero Walmart tiene algo muy bonito y es que si tú empiezas desde la base, tienes la oportunidad de tener una carrera muy acelerada y bueno, y el haber tenido la oportunidad de empezar en la base me permitió conocer el negocio desde otra óptica. Yo empecé mi carrera en Walmart como Senior HR Manager de los centros de distribución del noreste del país, estuve en Pensilvania. Y cuando digo la base es porque tuve que iniciar con la operación de nuevamente más o menos 3.000 asociados, diferentes centros de distribución, nuevamente temas que hacía rato no vivía de relaciones laborales, un amplio número de asociados por horas, entender muchas cosas, digamos, de la dinámica laboral de Estados Unidos. Y eso me permitió venir al corporativo luego de un año en ese rol. Y bueno, ahí empieza ya nuevamente otra oportunidad en el tema de People Operations, donde tuve la oportunidad de trabajar tanto para tiendas como para supply chain. Y desde ya hace cerca de 3 años, voy a cumplir este año, he tenido la oportunidad de ser el People Partner para el negocio internacional de tecnología, donde hoy en día, para hacerte la historia corta, atiendo dos clientes grandes. Uno es el equipo internacional de data y el otro es el equipo de experiencia al asociado y transformación digital para toda la organización de manera transversal. Entonces, eso me ha permitido ya entrar en materia, seguramente lo que vamos a hablar más adelante, que es todo el tema de inteligencia artificial y manejo de datos. Pero son 20 años resumidos en un par de minutos, Max. Entonces, te doy las gracias por eso. No, 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 Gus, y creo que con este panorama hablamos que tu función abarca operaciones globales o únicamente ciertas regiones de América, o tienes a tu cargo una operación mucho más allá de la región América. No, hoy en día dentro de estos dos equipos, el equipo que te menciono de EBS, que por sus siglas es Enterprise Business Systems, donde trabajo toda la parte de experiencia del asociado, es transversal, es decir, sin importar dónde estén nuestros asociados en los mercados, los productos y soluciones tecnológicas que desarrolla este equipo para todos cuando digo asociados, que es una pregunta frecuente, son los empleados de cualquier lugar del mundo, su experiencia con la laptop, con el computador, con sus passwords, todo lo que hay detrás de la experiencia digital, la desarrolla el equipo al cual le doy soporte y lo mismo funciona con la parte de data. Con la parte de data sí está enfocado en todos los mercados internacionales que no son Estados Unidos y
seguramente lo vamos a hablar más tarde, pero es crítica la función que hacemos desde Data en el tema de inteligencia artificial, porque, y ahí vamos soltando píldoras, porque la data es una de las foundations, es parte fundamental en toda la estrategia de inteligencia artificial. Si no tenemos una data organizada, estructurada y con un buen modelo de gobierno, muy difícilmente vamos a poder crear soluciones de impacto. Y no es para menos, cuando lo platicas, Gus, lo haces ya con toda esta experiencia y este desarrollo que has tenido profesional, pero hablamos de uno de los mayores, si no es que el mayor empleador a nivel global, Walmart. Además, la cantidad de operaciones, creo que quien nos escuche en cualquier región ubicará fácilmente la dimensión del negocio que nosotros podemos ver en el día a día, pero que detrás de ello hay toda una infraestructura global como la que tú mencionabas. Y me parece que bueno, al llegar, por la propia naturaleza de la empresa, sabemos que no es una empresa que sea novata en el uso de tecnología, lleva seguramente muchos años o décadas implementando estas mejoras, pero creo que te toca a ti un momento especial cuando la irrupción de la inteligencia artificial empieza a ser algo más cotidiano y tienes que hacerlo también tú más cercano a la gente, porque hablamos de procesos que también van a apuntalar la productividad de los socios o los asociados. Y bueno, ¿cómo hacer cuando usas una tecnología de la cual vamos aprendiendo y que sin duda en algún momento tuviste que hacer una revisión de estos temas, actualizarte en ellos? ¿Cómo viviste tú sin duda, un proceso que, eh, independientemente del tamaño de la empresa, no deja de ser algo novedoso y que seguramente requiere mucho aprendizaje? No, es una excelente pregunta, Max, y me devuelves por allá a noviembre del 2023, y la mente no me falla, que fue cuando toda esta explosión empezó con el lanzamiento de ChatGPT de parte de OpenAI, que nadie la conocía hasta que empieza esto a andar. Yo, digamos, he tenido la oportunidad y el chance alrededor a través de mi carrera de participar en diferentes transformaciones tecnológicas, desde lo más básico, cuando en Cemex tuvimos el chance de implementar SAP y pasar de una plataforma basada en DOS como era JD Edwards hasta lo que hoy en día estamos haciendo en temas de transformación digital con todo el tema de inteligencia artificial y agentes. Pero devolviéndome a tu pregunta fue un momento de cambio grandísimo cuando aparece ChatGPT. Yo creo que ninguna organización estaba preparada para lo que venía, o por lo menos no en la dimensión en la que pasó. Y justo en estos días estaba viendo un video de nuestro CEO, Doug McMillan, que es un visionario, es un líder del cual admiro profundamente porque el tipo tiene la capacidad de ver años adelante. Y él tuvo una entrevista justamente en Walmart, invitó a Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, a hablar de transformación digital y de todo este tema de inteligencia artificial mucho antes, casi un año antes de que se lanzara ChatGPT. Entonces, desde ahí ya la compañía veía viendo todos estos temas y siempre han venido trabajando en el tema de transformación. Incluso varios de los centros de distribución nuestros son de tercera, cuarta generación en temas de automatización. Entonces ya venía un tema, digamos, de robótica, de inteligencia artificial muy fuerte detrás, pero digamos no a la escala de lo que OpenAI lanzó en el 2023. Y eso pues abrió una historia súper interesante porque a raíz de eso, Donna Morris, que es nuestra actual CPO en Walmart, la Chief People Officer, ella hizo un trabajo impresionante también de liderazgo, llevándonos a donde estamos hoy en día desde el punto de vista de personas y de transformación digital en la parte de talento humano. Y muy rápidamente eh, llevó a escala, digamos, todos los productos que hoy tenemos y toda esta transformación digital. Creó un equipo multifuncional del cual tuve la gran oportunidad y ventaja de participar desde los inicios, creando todo este tema de información y escalándolo al comité ejecutivo para entender y poder empezar todo este tema de culturización, digámoslo así, dentro de toda la fuerza laboral, que es un trabajo que aún venimos haciendo de manera bien fuerte. Y esta estructura
al aplicarla, Gus, eh, y al escucharte hablar con la profundidad y el gusto por esa tecnología, eh, me queda muy corta tal vez la imaginación para darme una idea de lo que implica tu trabajo. Hay obviamente actualmente ya una estructura, una guía, obviamente debe haber una estrategia y en ocasiones muy pocas personas tal vez conocemos que detrás de las estrategias de empresas de esta dimensión como Walmart hay una estructura específicamente centrada en las personas. Tú lo mencionabas hace un momento con algunos de los líderes, pero el tema de inteligencia artificial, más allá de temas como mencionabas, robótica y otros, tiene para Walmart y para el trabajo que tú haces un interés particular para potenciar a las personas. Y creo que eso es algo interesante que muchas organizaciones, incluso pequeñas o medianas, que andan tal vez luchando con una guía clara para poder enfocar esto en las personas, se está compartiendo con el trabajo que tú haces. Y a grandes rasgos, voy a atreverme a adivinar un poco y tú me vas dando la pauta correcta de lo que haces, es de alguna otra manera esta tecnología poderla aterrizar a la que las personas sean más productivas, es decir, que esta culturalización que hablabas sea para hacer más productivo el trabajo y tal vez de alguna manera traducir toda esta parte técnica y de la gran visión que hay en esta organización para aspectos cotidianos de los trabajadores. No sé si por ahí me pierdo y nos puedas No, completar un poco exactamente hacia dónde va dirigida esta función que haces. no, vas por el camino correcto, Max. En realidad, mira, uno de los mayores retos que enfrentamos hoy en día las organizaciones con todo este tema de inteligencia artificial tiene que ver con el miedo al cambio. Por eso yo creo que una de las competencias que tenemos que seguir trabajando y que para mí es fundamental en todo esto es el tema de change management o gestión del cambio. Es una competencia prioritaria no solamente para los líderes de talento humano, sino para toda la organización en general. Incluso con varios de nuestros colegas consultores estamos trabajando en temas de juntas directivas porque entendemos que desde ahí empieza la transformación y son ellos quienes tienen que entender de qué se trata toda esta revolución y también si se para alguien al frente a hablar de estos temas, pues sepan qué preguntas hacer y cómo consumir este tipo de información. Es verdad también que todos estos cambios generan incertidumbre sobre el futuro laboral, pero mira, Max, no es nada diferente de lo que hemos visto con otras revoluciones del pasado, con la máquina de escribir, con el tema de las secretarias, con el tema de las mecanógrafas, que son roles que lo que ha pasado es que se han transformado, que han evolucionado. Y lo mismo va a pasar hoy en día, lo que pasa es que la escala y la velocidad del cambio es mucho más rápida. Entonces, por eso el tema que te menciono de change management hace mucha más relevancia en este momento. Y en la gran visión, uno de los temas que enfocábamos también en tu presentación es el talento humano. Creo que esta respuesta que nos compartes nos da también nos adelanta un poco que no se trata, y a veces lo vemos de esta manera, ¿no? Las empresas entonces ahora están ya con una agenda en la cual van a ver que ya no funciona laboralmente hablando y vamos a sacar cantidades enormes de colaboradores para sustituirlos. Y no es algo tan sencillo cuando lo vemos como tú lo explicas. Hay todo un proceso. Me imagino que tienen un mapeo de riesgos, de mecanismos. Además, si le agregamos el tema intercultural, que también tú ya conoces, las diferentes niveles de desarrollo, la percepción que tenemos en las diferentes culturas, latinoamericana, europea, asiática, qué sé yo, van dando una pauta en la que creo que el enfoque real es cómo potenciar el talento humano de las personas. Y creo que ese es el fin último al que quieren ustedes llegar, más que en este momento sacar un análisis de números y decir que ya no funciona, que ya no necesitamos de recurso humano y que sí vamos a sustituir con esto. Y creo que eso nos da una idea de las luchas que tienen también las grandes corporaciones para enfrentar esta realidad con una visión humana. Total, Max, mira, súper alineado con el comentario que haces, incluso recapitulando lo que mencionas y agregándole algo más, esto no se trata de reemplazar, sino de aumentar.
Es decir, yo creo que ahora más que nunca como organizaciones tenemos la oportunidad de tener a nuestras manos una herramienta que lo que nos va a permitir es potenciar todo el talento y toda la información que tenemos hoy en día a otro nivel y hacerlo de manera correcta. Como tú dices, hay que utilizar los mecanismos correctos, el assessment correcto, entender un poco más de esta tecnología, saberla aplicar, tener los recursos, y cuando hablo de recursos no solamente estoy hablando de los recursos económicos, sino el acceso a la información necesaria para llevar este tema al siguiente nivel. Otro de los puntos que me pareció importante que mencionabas, mira, esto no se trata de una revolución tecnológica, esto es una revolución humana. Y cuando hablo de humana es que si miramos, digamos, la historia de la humanidad en diferentes ciclos de progreso. Seguramente algo que se nos viene siempre a la mente por nuestros libros de historia y quienes hemos estudiado el tema de los negocios es la revolución industrial. Pues esto lo tenemos que ver como la segunda o tercera, porque yo sé que con la nube y con, bueno, con muchas otras, con el Internet han venido diferentes revoluciones, pero yo creo que esta es la que nos va a potenciar como humanidad al siguiente nivel, desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de balance, desde el punto de vista de aumentar el conocimiento y generar seguramente conocimientos nuevos. Eh, me- a veces parece que me perdiera por las ramas, pero hay algo en lo que me quiero detener porque me parece fundamental y es un ejemplo que escuchaba hace poco y es, no sé si sabías que el último premio Nobel de Química se ganó usando inteligencia artificial. Entonces, es como hoy en día este tipo de herramientas nos permiten avanzar en procesos como el encontrar cura para enfermedades o la aceleración en procesos de vacunas que sin el uso de esta tecnología como humanidad nos hubieran tardado muchos, muchos años más. Y bueno, y ni hablar de lo que se viene con todo el mundo, con todo el tema de los computadores cuánticos, todos los chips que se están desarrollando hoy en día, que procesos que nos tardarían infinidad de años en llegar, hoy en día lo podemos hacer mucho más rápido. Y en toda esta estructura, hablar también de talento humano es hablar de un panorama muy extenso, incluso organizacionalmente hablando, no podemos centrar solamente un aspecto, por ejemplo, productividad, y esto es nada más talento humano. Cuando se incorpora inteligencia artificial, muchos de nosotros seguramente escuchamos lo que ya mencionabas, resistencia al cambio, los miedos propios de la sustitución laboral, pero también me parece que se enfrentan muchos otros retos, y igual nos puedes compartir en tu visión cuáles consideras que serían estos principales retos, pero me ponía a pensar la cantidad de información que nos llega, a veces no en medios oficiales, ni siquiera vinculados con organizaciones reales que nos estén, que lo estén mencionando, sino a veces pues en todo este hype de la inteligencia artificial hay muchos expertos o pseudoexpertos que empiezan a generar esta viralidad desde el punto de vista del miedo del exceso de optimismo o pesimismo. Pero algo que he visto mucho precisamente en estos medios, lo confieso, ¿verdad? Que a veces consumimos también este tipo de información, es, por ejemplo, los temas de contratación, el cómo obtener el talento humano a través de procesos que se han ido sustituyendo ya con inteligencia artificial y que en ocasiones presentan sesgos, presentan circunstancias que no están validadas. Y creo que el reto también en las labores que tú haces, Gus, es cómo poder trazar una frontera clara de hasta dónde podemos permitir que esta tecnología pueda hacer más eficiente un trabajo sin caer en estos riesgos asociados con sesgos, con muchas situaciones que la propia inteligencia artificial tiene por propia naturaleza o estructura. ¿Cómo los abordas? Y no sé si en ese camino nos puedes dar también una idea de cuáles son estos retos adicionales que enfrentas en el día a día en tu papel. Mira, es un muy buen comentario. Yo, al igual que tú, digamos, le presto también mucha atención a todos estos temas que están saliendo. Yo creo que estamos en un proceso como humanidad, como organizaciones, como industrias, aprendiendo muchísimo de todo esto. Estamos aprendiendo rápido y hay ensayo y error. Al final, yo no quiero sonar muy simplista, pero la inteligencia artificial al final es más allá de un tema de tecnología, es un tema estadístico, es un tema de matemáticas. Incluso, curiosamente, uno pensaría que en todo este tema de inteligencia artificial
los roles principales son ingenieros de sistemas, desarrollo de software, y resulta que es nuestros principales gurús en todo este tema, por lo menos hablando desde Walmart, y estoy seguro que las otras grandes compañías de tecnología igual, son los científicos de datos, estadistas y matemáticos, son los roles que hoy por hoy nos agregan mucho más valor en todos estos temas de inteligencia artificial que los mismos ingenieros de sistemas, sin decir que unos son más importantes que los otros, pero obviamente en todo el tema del modelo como tal. Y no me quiero perder en eso porque cuando te decía de sobresimplificar es que al final lo que estos modelos hacen es predecir la siguiente palabra. Cuando tú estás escribiendo en ChatGPT o cuando cualquiera de estos modelos está creando una palabra, por ejemplo, tú dices, París es la ciudad, y entonces el modelo lo que va a hacer es, y no quiero tampoco entrar a la parte técnica, pero en una base de datos vectoriales, buscar la palabra más cercana, entonces ahí aparecen varias opciones y seguramente cuando dices la ciudad luz es la que tiene una mayor probabilidad de generar la siguiente palabra. Entonces, los modelos funcionan así, no es magia, no es realmente un cerebro detrás del computador, sino son probabilidades y estadísticas, obviamente muy entrenados en el sentido en que cuál es la siguiente palabra. Y a lo que quiero llegar con esto es, si tú le metes basura al modelo, si tú le metes bias al modelo, pues lo que vas a tener al final es justamente eso. Entonces, uno de los riesgos más grandes y de los retos que enfrentamos en todos estos temas de transformación es justamente el entrenamiento de los modelos, quién los está entrenando y qué bias tiene al final la persona que está diseñando el algoritmo o las bases de datos vectoriales con las que se crean estos modelos. Y es que en realidad, bueno, te voy a hacer una pregunta tal vez que va a sonar demasiado básica o muy de todo lo que hemos platicado a profundidad, tal vez regresar, pero tal vez una duda muy personal y tal vez muy básica, incluso quien nos escucha pueda tener ya la respuesta, pero organizaciones como Walmart o grandes empresas alrededor del mundo, eh, al ser tan accesible los chats, por ejemplo, chatbots como ChatGPT, eh, las grandes empresas también tienen presupuestos para poder en algún momento adaptar modelos de esta naturaleza, es decir, tener convenios con empresas como ChatGPT para poder tener un modelo más particular, más específico, y ustedes también poder agregar ese nivel de entrenamiento, de evitar precisamente estos sesgos. Y esto, bueno, es un diferenciador, hablando a pequeña escala en empresas más pequeñas, pero creo que también esa es una ventaja en la que en un momento dado, una ventaja competitiva que las grandes organizaciones pueden apostar en cómo ellos dedican el tiempo, aspectos éticos y demás, para que sus modelos, si bien vinculados a grandes empresas que las ofrecen, puedan tener una adaptación más cercana a un beneficio que al final quieren redundar en el ser humano, ¿no? No, es un excelente comentario, Max, y te lo digo es porque yo creo que hoy más que nunca, toda la humanidad completa, sin importar la escala del negocio, tiene la oportunidad de acceder a estos modelos y de testear con ellos. Es decir, la manera en que está organizada, por ejemplo, el último modelo de ChatGPT, que es el 5.0, hoy en día las organizaciones a través de diferentes sistemas que integran estos modelos, podemos ir a ChatGPT y comprarle, perdón, a OpenAI y comprarle sus tokens, podemos ir a Google, comprarle sus tokens, utilizar los modelos Llama en el caso de Meta, que es modelo abierto, podemos ir y utilizar los modelos de lenguaje que ellos tienen para las soluciones y las aplicaciones que nosotros queremos construir internamente. Entonces, esa misma capacidad que tiene Walmart hoy en día de hacer eso, lo tiene la ferretería o la tienda de la esquina seguramente en muchas de las comunidades en América Latina. Entonces, esa es la transformación tecnológica que estamos viendo hoy en día y es la magia de la democratización de todo el tema de inteligencia artificial. ¿Qué marca la diferencia? Es la velocidad y digamos la escala de la implementación. No es lo mismo, obviamente, para un negocio en un país a su escala, tratar de llevar un modelo de lenguaje donde cree una automatización para su proceso, que digamos hablar de Walmart, donde cada una de estas plataformas, cualquier cambio que se haga en temas de inteligencia artificial, pues tiene una escala mucho más grande
digamos, por los recursos y la velocidad de la data y los data centers y bueno, todo este tema de consumo de energía, que es un capítulo aparte que podemos dedicar horas seguramente a un capítulo a hablar de eso, pues tienen la capacidad de escalar y de hacer esa transformación mucho más rápido. Pero el punto que te dejo en este comentario, Max, es hoy más que nunca tenemos la oportunidad de escalar en cualquier dimensión y estamos viendo que personas que están aprendiendo a usar este tipo de tecnología están creando productos, procesos, transformaciones gigantes sin necesidad de una gran cantidad de capital. Incluso en estos días estaba leyendo a alguien que está trabajando con temas de inteligencia artificial para el mercado de capitales y está haciendo mucho dinero sin tanta inversión. Entonces, esto aplica para todos. Creo que en esta respuesta, Gus, también parte del enfoque que quería platicar contigo hoy es, pues las organizaciones, ya mencionabas tú indistintamente del tamaño, la ubicación incluso, están ya algunas más aptas, otras seguramente están descubriendo la manera o están desarrollando habilidades, algunas otras, y lo que he tenido oportunidad de conocer en diferentes foros es que también no debemos perder de vista la brújula estratégica de para qué queremos implementarla, no nada más es algo que va a llegar a resolver problemas si no tenemos una estrategia clara, como lo tiene la organización en la que tú estás. Pero en esta preparación organizacional, ¿cómo consideras tú que se podría lograr un equilibrio entre el talento humano, o sea, no dejar de perder de vista la esencia también de lo que tú haces, que es el talento humano, con sobre todo la automatización de procesos? Es compatible? ¿Hasta qué punto puede ser compatible hablar de automatización y seguir dando el valor justo al talento humano? ¿Qué se requeriría, tú crees, desde tu punto de vista, para lograr ese equilibrio? Mira, es que yo creo que en ese sentido, Max, y no estoy tratando de crear un juicio de valor, pero muchas veces lo que caemos es en la diferenciación si lo uno o lo otro. Y esto no se trata de escoger si las personas o los sistemas. Esto es de dos tipos de approach. Tú haces un reskilling o haces un upskilling para potenciar nuevamente lo que tienes hoy. Los puestos de trabajo como los conocemos hoy en día, las estructuras de las organizaciones como las conocemos hoy en día, esto lo va a transformar y los trabajos repetitivos que hoy en día se hacen van a ser transformados y los van a tomar agentes virtuales y los van a tomar bots. Entonces, el reto más grande es en cómo, volviendo a tu punto de estrategia, es cuál es el problema que queremos resolver o cuál es la organización en la que queremos convertirnos. Porque no se trata de implementar AI por implementarlo. Yo creo que las organizaciones se tienen que enfocar en entender cuáles son los problemas que quieren resolver y cuál es la mejor tecnología para hacerlo. Muchas veces tratamos de implementar AI y lo que hacemos es, eh, si no identificamos el problema y si no sabemos cuál es el problema, lo que hacemos con la inteligencia artificial es magnificar el problema. Entonces, algo que era pequeño, ahora lo volvimos a una escala de 1000%. Un ejemplo de eso, si no tenemos una estructura o una estrategia sólida de servicio al cliente y, y eso, digamos, hoy en día no está funcionando porque sentimos que son las personas quienes están en el servicio de llamadas, quienes hacen más su trabajo y ponemos qué sé yo cuánto nivel de agentes, lo que hacemos es magnificar nuestros problemas, porque seguramente quienes van a entrenar esos agentes son personas que ya tienen las vallas anteriormente con los agentes de servicio humanos. Entonces, nuevamente, no se trata de si lo uno o lo otro, sino cómo identifico los problemas de las organizaciones para realmente brindar una solución tecnológica y bueno, y entender cuáles son las vallas y los sesgos y los problemas que tengo desde cada uno de los procesos y cómo resuelvo todo. Otro punto importante, Max, es hay que comerse el elefante de a mordisco. No podemos atacar todo al mismo tiempo y hay que aprender a priorizar también cuáles son los temas en los que vamos a trabajar e implementar inteligencia artificial. Yo creo que muchas organizaciones, más allá de empezar hoy en día a implementar cosas, la primera tarea que hay que hacer
es educar a nuestros equipos de trabajo, hacer que se integren con este tipo de tecnología, más allá de que le pierdan el miedo a utilizarla y que entiendan de qué se trata todo esto. Y como fin último, sin duda, incluso al menos en la visión de Walmart, creo que esta estructura, ahora esta reestructuración organizacional que se está dando en esta prueba y error, como bien mencionabas, al final habrá un beneficio sin duda para la esencia del negocio, que es el cliente. Y creo que es una visión que muy pocas veces se menciona, ¿no? A veces nos llega tanta información de lo que está haciendo el interior de la empresa y muy pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué beneficio va a tener al final el cliente? Porque no lo hacemos solamente porque queremos decir que utilizamos inteligencia artificial, sino que al hablar de una estrategia, el centro es el fin último, el motor que va a mover que la organización siga siendo reconocida, que siga siendo una prioridad en el consumo de los clientes. Mira, y en ese punto me quiero devolver, que estaba revisando aquí algunas de las notas de esta conversación, y hablando específicamente de Walmart. Yo creo que la razón por la cual esta compañía es la Fortune One, es el mayor empleador del mundo, es por una cosa en particular y es su visión de negocio. La voy a leer en español y es, somos una empresa liderada por personas, eso es fundamental, o sea, empezamos ahí a decir, no importa la tecnología que tengamos, no importan los procesos, no importa, nosotros somos una compañía de personas y por eso justamente es el mayor empleador y somos más de 2 millones de personas alrededor del mundo. Y la siguiente frase es la que para mí, digamos, también cobra un valor importante dentro de toda la estrategia y es empoderada por la tecnología, o sea, sabemos que la tecnología es una palanca de generación de valor en temas de productividad, en temas de eficiencia, en temas de estrategia, velocidad. Ponle la característica que quieras. Utilizamos y apalancamos la tecnología para lograr lo que queremos, que es básicamente ser un negocio omnicanal, es decir, estamos presentes en todas las diferentes maneras de llegarle al cliente dedicados a ayudar a las personas a ahorrar dinero y a vivir mejor. Entonces, volviendo a tu punto de vista del cliente, cuando tú tienes claro hacia dónde te diriges, es mucho más fácil enfocar todos tus esfuerzos y toda tu estrategia de cara al cliente. Entonces, es cómo optimizas todos tus procesos a medida que tenemos presiones inflacionarias, temas de gobierno complejos, la cadena de suministro a veces se pone compleja, pero ¿cómo utilizas este tipo de tecnología y herramientas para lograr mantenerte ahí y ofrecerle a los clientes esta oferta de valor que tienes? Y sin duda, dentro de estos retos, y entrando un poco al seguimiento de la estructura de la entrevista, eh, el camino que están trazando ahora, que va a llegar a un destino y que iremos viendo resultados, sin duda reorganizaciones o ajustes sobre la marcha, eh, y es una revolución que ha llegado para quedarse tomando eso en cuenta, la implementación de la IA. Los seres humanos, desde el punto de vista de los seres humanos en general, ¿cómo consideras que podemos prepararnos a esta revolución laboral que va a imponer la IA? Me ponía un ejemplo específico que te comparto, Gus. La capacidad que ustedes tienen al ser el mayor empleador del mundo en esta necesidad constante también de talento humano que sin duda requieren alrededor del mundo, ¿consideras que en algún momento va a haber alguna brecha en la que en la dinámica que ustedes ya tienen implementando la tecnología, en este caso inteligencia artificial, quienes aspiren a un empleo tengan una brecha demasiado amplia para poder acceder a estos empleos y no por culpa en este caso de la organización, sino más bien por culpa de sistemas que se pueden quedar obsoletos, el sistema educativo, la formación previa para aspirar a estos empleos? ¿Hay ese juego ya en vista, Gus, de qué hacer o cómo podríamos en algún momento prepararnos para poder ser un buen candidato? Ya no nada más hablamos solo en Walmart, sino en cualquier organización que a medida que vaya esta revolución permeando y consolidándose, se hará necesaria esta necesidad de nuevas habilidades. Wow, ahora me pongo mi sombrero de visionario para entender un poquito y bueno, en vista de lo que he podido compartirles hoy a ustedes y digamos lo que he venido estudiando y aprendiendo en este tema.
al final, mira, hay varios puntos ahí como prepararnos nosotros para lo que el futuro nos demanda y que se viene, digamos, a mediano y a largo plazo. Lo primero es que voy a enfocarme nuevamente en lo que te mencionaba, que esto es una revolución humana, no es una revolución digital. Y cuando digo eso es que nosotros tenemos que adaptarnos a una mentalidad de aprendizaje continuo. Tenemos que desaprender, que es una de las cosas más difíciles que nos cuesta como humanidad. Y tenemos que aprender y aprender más rápido y aprender de una manera diferente. Hace unos días colocaba un post donde decía que los triunfadores en esta era de inteligencia artificial van a ser, no van a ser los que más sepan, sino los que hagan las mejores preguntas. Y eso tenía algo de fondo, y cuando hablo de las mejores preguntas, a veces ni siquiera hablo de las mejores preguntas a otros seres humanos, sino las mejores preguntas a los modelos. Si nos damos cuenta, los mejores resultados o las mejores imágenes que vemos o las mejores respuestas que nos da la inteligencia artificial vienen de los mejores prompts. Entonces, en la medida en que desarrollemos esas habilidades de cómo entendamos cómo funcionan los modelos, cómo funcionan las máquinas, eso nos va a poner en otra capacidad desde el punto de vista técnico, pero hay algo que a mí me suena mucho y es este año el Foro Económico Mundial a principios de año sacó una matriz donde decían cuáles van a ser las capacidades clave o las habilidades clave en el año 2030. Entonces ponía una visión de futuro de 5 años. Y todas las primeras 4 o 5 habilidades, todas son humanas. Entonces, eso es lo que va a marcar definitivamente el futuro. Entonces, no importa tanto lo que estudies, al final la idea es que uno haga lo que le apasiona, pero que se enfoque en desarrollar las siguientes habilidades que eran las que nos ponía el Foro Económico Mundial. El primero tiene que ver con el pensamiento crítico, es decir, esa habilidad para no comer entero, sino para poder digerir lo que te llega, cómo te llega y qué valor tiene eso que estás generando. Creatividad, o sea, más allá de lo que cuando creas de nuevo un prompt, que le dices, actúa como un creativo para desarrollar esto, lo que tú le estás diciendo a la máquina, y me vuelvo nuevamente al tema científico, pero quiero explicarlo de una manera sencilla, es que no hagas relaciones cercanas, sino cuando te pones creativo, lo que haces es relaciones entre las palabras mucho más lejanas y se van a dar cuenta cuando generen respuestas en los prompts con esto. Entonces, la creatividad sigue siendo un tema netamente humano. Resiliencia y liderazgo. Resiliencia, ¿por qué? Porque definitivamente vamos a tener que seguir aprendiendo sobre los errores, vamos a cometer muchísimos, pero esa capacidad de decir, este modelo falló, ¿qué tanto nivel de agilidad tengo para reinventarme y volver a reescribir todo esto desde cero y volver a empezar? Y el tema de liderazgo, porque al final tenemos, y cuando hablo de liderazgo no es jefe, cuando hablo de liderazgo es influenciar, cuando hablo de liderazgo es la capacidad de comunicarnos, la capacidad de expresar nuestras ideas y de influir en los demás. Entonces, yo creo que esas son las variables como humanos que van a seguir marcando la diferencia en el 2030, porque todo lo de AI Max se va a convertir en un commodity, o sea, y tan así es que el ejemplo que te ponía, o sea, cualquier persona en cualquier lugar del mundo, con cualquiera de los modelos gratis puede hacer cosas increíbles y no tiene que ser Walmart ni ninguna de las otras organizaciones de talla mundial en temas de tecnología, ni Google, ni Microsoft, cualquier otra persona lo puede construir. Y en ese esfuerzo de aprender y desaprender, Gus, voy a compartir con el auditorio también, más allá de toda esta perspectiva que agradezco mucho nos hayas compartido en tu experiencia en la corporación, también tú has de alguna manera buscado medios para que seguir vigente en estos temas, ¿no? Más allá que en tu responsabilidad profesional tengas que hacerlo. Y precisamente comentábamos hace un momento que pues llega en ti la oportunidad, el gusto por generar pues un podcast. Tienes también como una especie tal vez de catarsis, de autorreflexión. Compartes algunas de tus ideas, de tu experiencia en un podcast y bueno, en esta, no sé si quieras hablarnos un poquito cómo llega en ti la idea que encontramos allí y obviamente que daremos los links para que la gente conozca
más de cerca algunos otros puntos que probablemente en esta entrevista no podamos tratar. No, muchas gracias, Max, por darme el espacio de hablar de ese tema. Mira, hace mucho tiempo yo aprendí que la mejor manera de aprender es enseñando. Funciona en mí y en este tema de inteligencia artificial yo me veía abrumado por la cantidad de información que se generaba todo el tiempo alrededor de estos temas y no tenía, digamos, o no sabía cómo podía canalizar toda esta información de una manera que yo la pudiera consumir. Yo soy muy visual, entonces trataba de hacer mis propios modelos mentales o mapas mentales para tratar de entender la información, pero dije, me tengo que organizar de una manera en la que yo pueda aprender y compartir también todo este conocimiento con los demás, porque algo que encontraba también es que hay una barrera muy grande del lenguaje y parte de lo que tú estás haciendo, Max, con este tipo de programas, con este podcast y llegando a la audiencia de América Latina, es un trabajo fundamental e importante para comunicarle a la sociedad lo que está pasando en todo este tema de transformación digital. Mucho del contenido se genera en inglés, entonces eso crea una barrera también muy grande. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo compartir toda esta información que yo estoy generando hoy en día? Uno, para aprender y seguir aprendiendo yo en la medida en que prepare mis contenidos. Y dos, pues compartir la información abiertamente al público. Entonces ahí es cuando aparece este tema de una idea que yo llamé PeopleBot. People, ¿por qué? Porque pues es básicamente lo que hecho durante 20 años de mi carrera. Y bot, digamos, porque le integré esa parte de robot, de tecnología, de agente, de AI, que me parece una combinación de palabras súper interesante para generar este contenido. Entonces, tengo un podcast que los invito a todos a escucharlo. Lo encuentran en Spotify únicamente porque, como ustedes se dan cuenta, por la responsabilidad que tengo hoy en día con mi rol, pues no me da mucho chance de expandirme más allá de lo que hago hoy en día, que por cierto estoy en deuda porque debería crear un agente que me ayude con eso mucho más fácil usando inteligencia artificial, pero como decimos en Colombia, en casa de herrero, asadón de palo, entonces eso pasa muchas veces. Pero bueno, volviendo al cuento del podcast, los invito a escucharlo, se llama PeopleBot y bueno, ahí es más un tema, no es tanto un podcast como este que generas que me parece interesantísimo, donde entrevistas a personas para que hablen de este tema. Es más como una autorreflexión, utilizo mucho inteligencia artificial, Notebook LM para generar contenido y este tipo de charlas entre agentes con temas específicos. Y también tengo un newsletter en mi página de LinkedIn que seguramente Max nos va a poner en las notas de esta conversación para que pues me sigan y sigan también el newsletter donde hablamos cosas súper interesantes relacionadas con inteligencia artificial. Y Max, darte las gracias por este espacio de publicidad. Al contrario, y creo que dentro de las herramientas, en esa pregunta que te hacía de cómo debemos prepararnos para estas revoluciones, pues tenemos más que nunca la ventana de oportunidad de ser generadores de nuestro propio contenido. Mencionaba la herramienta de Notebook LM, maravillosa, los cambios que ha tenido recientemente para docentes, para en general divulgadores, estudiantes. Creo que a medida que nos vayamos acercando y reconozcamos la inmensidad de información y de conocimiento que existe en el tema y podamos ir creando, compartiendo, puede ser una buena estrategia también para que nosotros en lo personal vayamos conociendo un poco más a profundidad el impacto que puede tener, porque no surgir algunas ideas de desarrollo en ese sentido. Y bueno, qué mayor ejemplo que el que nos compartías, Gus, y que desde luego dejaremos aquí todos los links para que puedan vincularse rápidamente. Y bueno, perfilando un poco ya el cierre, agradeciendo nuevamente tu tiempo, Gus, y bueno, con esta experiencia que ya nos compartías profesional, con estos esfuerzos personales, porque en realidad la creación de contenido tiene sus matices, sus tiempos, sus características y sus propios retos. Eh, ¿Cuál es tu visión? Creo que sin duda compartes una visión optimista de la llegada de la inteligencia artificial en las organizaciones. ¿Cómo consideras que hacia dónde se va a mover específicamente en esta relación con el talento humano? ¿Qué podríamos esperar en tu experiencia y conocimiento en un mediano largo plazo en esta relación que sin duda no deja de generar interés, indistintamente de talento humano para organizaciones, pero también talento humano para formarlo, en sistemas educativos y demás? Sin duda tiene aristas de mucho interés.
y que será un tema, espero yo, que a medida que las organizaciones vayan probando el impacto real que pueden llegar a tener en las personas, sin duda va a ser un tema que se va a poder compartir y se va a poder permear a otros escenarios. Mira, excelente pregunta de cierre, Max, porque no tengo la respuesta para todos, pero puedo compartir un poco de lo que desde la experiencia propia puedo vislumbrar hacia adelante. El modelo educativo, sin duda alguna, va a ser transformado, no solamente desde el tema aula y virtualidad, sino desde el tema de consumo de contenido. Eh, Más allá de hacer un ban o un bloqueo sobre los temas de Gen AI, lo que tenemos que hacer como, seguramente como academia también es transformarnos y mirar hacia allá y cómo utilizamos esta herramienta para crear una narrativa en donde las personas puedan llegar al contenido, entenderlo, apropiarlo y aplicarlo de una manera diferente. ¿Y a qué hago referencia con esto? Que el modelo tradicional muy seguramente no va a existir, las carreras van a ser diferentes a los que conocemos hoy en día y seguramente van a ser una colcha de retazos de muchas cosas que todavía no logro entender cómo se va a armar eso en el futuro. Pero definitivamente la IA hacia adelante va a ser una herramienta integrada en la mayoría de los roles, casi como que lo que tenemos hoy en día como el correo electrónico. O sea, yo pienso que hacia adelante cada uno vamos a tener nuestro propio agente para ese tipo de tareas individuales, sin hacerle propaganda a nuestra competencia, pero la Alexa se va a convertir seguramente en un agente que nos va a ayudar en muchas cosas. Ya hoy en día Gemini, quienes lo utilizamos, casi que hoy se me convierte en mi agente virtual. Yo que uso Gemini también la versión paga y casi me quedo sin tokens porque todo el tiempo lo estoy utilizando para todo y ya digamos es mi asistente personal. Y en el largo plazo yo creo que veremos una transformación del mismo concepto del trabajo. Las personas obviamente se van a enfocar en muchas actividades mucho más estratégicas y creativas, mientras que todo lo táctico, operativo, manual seguramente va a estar uno en todo el tema de IA generativa desde el punto de vista, digamos, de lo que no sea manual. Vamos a pasar a lo que es el Physical AI y pues ya lo hemos visto ahorita hoy en día con los robots de Tesla y bueno, hay otra compañía que se me va el nombre ahorita que también están trabajando en un tema de robótica muy avanzado y adicional a tener nuestros asistentes personales, seguramente vamos a ver muchos temas de lo que se llama el Physical AI. Y bueno, no hablo ni siquiera de los agentes porque los agentes ya están hoy en día aquí, ya están con nosotros, pero veremos una evolución de los agentes hacia adelante. Y creo que en esta respuesta también nos das un ánimo porque en ocasiones pensamos de todo lo que hay alrededor de la IA, ¿no? Hasta teorías de la conspiración alrededor de ella. Y decimos, seguramente las grandes organizaciones ya tienen todo planeado y conocen todo al respecto. Y en realidad están como nosotros en el día a día tratando de entender, de descifrar horizontes, panoramas diversos, ponderarlos y sobre todo en ese camino no quedarse estáticos. Además, tener una respuesta en la operatividad para que la inteligencia artificial pues vaya tomando una forma y realmente genere un impacto. Entonces, pues, dejo siempre a mis invitados un espacio final por algún tema que no hayamos tratado a profundidad, algún mensaje final que quieras compartir con el auditorio, pues dejo este espacio para ti en este momento. Muchas gracias, Max. Mira, nada más cerrando un par de conceptos que a mí me parecen claves y fundamentales y es, uno, mencionar que yo soy un positivista de todo este tema de inteligencia artificial, soy un evangelista, como a veces también coloco por ahí en mi LinkedIn, y creo que todo esto lo que va a hacer es ayudarnos a ser mejores seres humanos y nos va a permitir concentrarnos realmente en nuestra humanidad, y yo creo que ha sido un concepto que he venido tocando a lo largo de la conversación. Entonces, no viene a reemplazarnos, sino a desafiarnos a evolucionar como seres humanos y como personas. El futuro no será solamente un tema de tecnología, sino nuevamente será un tema profundamente humano, volver a nuestra humanidad, porque cuando las máquinas hagan todo por nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros en ese momento? Y la clave está
en la agilidad en la que aprendamos, nos adaptemos y lideremos este cambio. Por eso, desde las organizaciones, la invitación es a adoptar modelos ágiles de transformación, a probar mucho. Y con esto los quiero invitar a leer uno de los libros que para mí fue mi punto de referencia en todo este tema de inteligencia artificial. Hay una persona que yo les quiero invitar a seguir en LinkedIn, se llama el profesor Ethan Mollick. Él fue mi profesor cuando hice mi curso de inteligencia artificial en la Escuela de Negocios de Wharton, Universidad de Pensilvania, y es para mí, yo creo que el gurú número uno, por lo menos desde la parte de vista académica, en todos los temas de inteligencia artificial. Nuevamente se llama Ethan Mollick. Él tiene un libro que se llama Co-Intelligence o Cointeligencia. Y de este rescato cuatro puntos básicos. Uno es, invitemos siempre a la inteligencia artificial a la mesa, es decir, integrémosla en todo lo que hagamos, pero no dejemos de ser el humano en el circuito. Es decir, la IA no es el reemplazo para temas como lo que ya hemos hablado, la intuición, el juicio o la ética. Entonces, permitamos que cree, que nos ayude a generar contenido, que lo que eso nos va a hacer es generar nuevas ideas para que nosotros seamos quienes tomamos las decisiones. Tratemos la inteligencia artificial como a una persona, independientemente de que tengan el sesgo de lo que ya les hablé, que son al final modelos estadísticos y matemáticos, pero si interactuamos con ella de manera estructurada y no nos quedamos con la primera línea de prompts y nos seguimos avanzando, esto nos va a permitir generar contenido mucho más interesante. Y la última, antes del cierre, es asume que esta es la peor inteligencia artificial que usarás en tu vida. Si ustedes piensan, y nos regresamos a ese momento que les decía por allá en noviembre del 2023, eh, como que yo dije, wow, el mundo va a cambiar, esto de ChatGPT, esto ya es de otro planeta. Y si reviso ese modelo, que creo que no era el 3.0, bueno, olvídense del modelo, el modelo básico de ChatGPT, y lo comparo con lo que es hoy en su versión 5.0, lo que han creado hoy en el nuevo modelo. La escalabilidad es de miles, de cientos de miles en la capacidad del modelo. Entonces, eh, a lo que quiero llegar con esto es que lo que sea que utilicemos hoy, seguramente va a ser de la edad de piedra en lo que va a aparecer a partir de los siguientes meses. No estoy hablando de años. Entonces, Max, darte las gracias. De verdad que está tu función como promulgador de transformación de las personas a través de estos canales es invaluable. Para Gracias. mí es realmente un honor poderte acompañar en este espacio y seguramente esta va a ser la primera de muchas conversaciones. Así es de que gracias a ti y gracias a tu audiencia por escucharnos. Claro que sí, Gus, siempre tenemos la oportunidad de algún proyecto nuevo, personal incluso, el espacio siempre está abierto. Y antes del cierre de participación de Gus, como saben, nuestro auditorio, paramos para nuestros invitados un pequeño obsequio digital. Este obsequio yo te lo voy a hacer llegar en breve a los medios de contacto que tengo tuyos. Estoy compartiendo, enseguida me dices cuando puedas ver la imagen que aparecerá allí. Tú me das la pauta a ver si logras verla en algún momento. Veo que, ya la, espectacular, muchas gracias, Max. Sí, 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 la veo, la veo. Increíble, la verdad. Ahí está. Y bueno, haciendo uso de la inteligencia artificial, aproximamos, ¿verdad? Probablemente no es al 100%, pero la intención ahí es poder, pues, enmarcar un poco en el recuerdo esta participación tuya en el podcast. Te la haré llegar en breve. Desde luego que puedes compartir, la verdad. Como recuerdo el número de la caja, pues es el número del episodio que estamos hoy Eh, generando contigo. Y bueno, precisamente la inteligencia artificial nos permite en estas pruebas y errores tratar de aproximar a nuestros invitados. Entonces, probablemente tal vez la fotografía de referencia tenía el cabello un poco más en otro tono, pero tratamos de aproximar un poco la estructura. Una oficina ahí difuminada donde pues se toman estas decisiones como las hace Gus, y con mucho cariño, admiración y agradecimiento, pues te haré llegar en breve este Funko, ¿no? Que es una intención ahí de inmortalizar tu estancia aquí en el podcast, Gus, y al público de Visión 30 de Negocios, pues recordarles estar atentos a los siguientes episodios en los que traeremos más temas de inteligencia artificial, emprendedurismo, negocios, modelos de negocios y innovación como
han sido ya partidarios de hace mucho tiempo en este proyecto y bueno, nos vemos muy pronto y gracias de nuevo, Luz, por tu participación. Por favor, Oscar, a ti muchas gracias y feliz de acompañarte en tu show.